salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierde su vida por causa de mí, del evangelio, la salvará. Porque ¿de qué le sirve al hombre, dice, ganarse el mundo si pierde su alma? Y yo digo, ¿de qué sirve tener todo si probablemente cuando venga Cristo o cuando estés delante de Él diga, apártate de mí, nunca te conocí? Porque no es el que dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad. Este es el evangelio. Esto es seguir a Cristo. No repetir una oración como si fuera un hechizo. Seguir a Cristo es entregarle todo. Y cuando nosotros escuchamos otro evangelio, cuando bajan la vara para que entren cualquiera, no es misericordia, es otro evangelio. Es otro evangelio. Mateo 10:37. Esto es tremendo. Prioridades radicales. Es radical, extremo. Jesús cada vez apostaba más alto, cada vez subía la vara más alto. Mateo 10:37. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Todos conocemos estos versículos, pero se lo dijo a los que lo querían seguir. Te lo está diciendo a ti. Y a mí me duele cuando veo cristianos que dicen, no voy a la iglesia porque me llegó mi sobrina. No puedo servir a Dios porque mi marido se enoja. Antes los cristianos, no te estoy hablando del primer siglo, hace unos años. Hace 50 años. La abuela de Carolina la echaron de la casa por convertirse en cristiana. La echaron, ¿no? La echaron. Si un judío se convertía al cristianismo, hoy en día muchos todavía lo hacen. Te hacen un velorio, te hacen tu funeral en vida. Y si te ve tu padre en la calle, no te habla. No eres más su hijo, no existes. Y hay cristianos que por mucho menos, muestran su poco amor por Cristo. Algunos tienen un límite. Dejan a Dios, dejan la iglesia, dejan de congregarse porque el nene se ofendió, porque alguien más en la familia se lo prohíbe. Y Jesús levantó la vara y le dijo, ¿quieres seguirme? Tienes que amarme más a mí que lo que más amas. Al latino que nos toca en la familia es como que si había habido un argentino y un mexicano, probablemente habrían pegado el grito en el cielo y se iban corriendo con los fariseos, diciendo, Jesús está loco. ¿Cómo va a pedir que lo amen más a él que a mis hijos, que a mi madre, que a mi esposa? ¡Está loco! Pero ese es el mensaje de Jesús. Eso es lo que le pidió a los discípulos y es lo que él sigue pidiendo. Jesús no cambió. Jesús quiere todo tu amor. Si no, no podemos cumplir siquiera el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Dios no acepta algo menos que eso. No importa si las iglesias o las religiones cambian lo que Dios acepta. Dios no acepta algo menos que eso. Tenemos que de verdad llevar nuestro corazón a un examen y decir, ¿realmente amo a Dios más que a cualquiera? Realmente Dios, si tuviera que elegir, elegiría a Dios antes que a mis hijos,
antes que a mi padre, antes que a mi madre, antes que a mi esposo o mi esposa? ¿Lo haría realmente? Y si tu respuesta es positiva, vas por buen camino. Y si no, tenés que hacerte un replanteo de tu cristianismo. Mateo 10:38, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí. Otra vez les dice, constantemente Jesús los desafiaba y les decía, niégate a ti mismo, toma tu cruz, porque si no, no eres digno de mí. ¿Viste? No es un evangelio donde, por favor, ven a Jesús, hazle el favor a Dios de dedicarle uno de tus días. ¡No! Si tú no estás dispuesto a perder todo, no eres digno de mí. No eres digno de mí, le dijo Jesús. No eres digno de mí. Tú tienes que buscarme. Tú tienes que llenar mis estándares y mis requisitos. El evangelio diluido, el evangelio tibio y barato presentó la perla de gran precio, la abarataron como si fuera un producto chino de todo por 2 pesos. Cuando el evangelio siempre fue la perla de gran precio, el más grande tesoro. Mateo 10:39 sigue hablando. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Su llamado es un llamado a perder todo, a perder la vida como la conocemos. Tu vida, desgraciadamente hay muchos que aún aman demasiado su propia vida, su familia, su tiempo, sus hobbies, sus descansos. Jesús dice, no son dignos. Si nosotros nos alejamos del evangelio y pensamos que lo que Jesús pide es ir un domingo, 2 horas por semana, y que eso es ser cristiano, estamos completamente equivocados. Ser cristiano va mucho más allá de eso. Hay gente que dice, bueno, cumplí. No, es tu vida entera. Hoy se ha bajado demasiado la vara, las expectativas. Cualquier gato loco entra. Cualquier cosa dice, soy un siervo de Dios, soy un discípulo. Y tú los comparas con el evangelio. Por eso Jesús dice, muchos en aquel día vendrán, muchos, y me dirán, hice esto por ti, Señor, y hice milagros y profeticé en tu nombre y hasta saqué unos demonios por ahí. Y Jesús le va a decir, ¿qué? Salí de acá, apártate. Qué tremenda palabra, hasta me cuesta decir, dice, maldito. Apártate de mí, maldito. ¡Qué duro! ¡Qué duro! Imagínate que tú llegas al cielo y dices, Jesús, viste que yo evangelicé y te serví y yo predicaba, Señor, y cantaba para ti y hice milagros. Y Jesús le va a decir, ¿quién eres? Apártate de mí, maldito. Nunca te conocí. ¡Qué dura palabra! Ellos estaban seguros que Jesús los conocía. Si no, no le hubieran dicho en el cielo, delante de la presencia de Dios, no te atreves a mentir. Hicimos esto en tu nombre, hicimos aquello. No le hablaba de, construimos catedrales. No, era gente que profetizó, echó fuera demonios, hizo milagros en su nombre. La flauta. Qué temor. ¿Cuántos conozco que hacen milagros, profetizan, echan demonios, pero no viven este evangelio? Viven otro evangelio.
El evangelio de la comodidad, el evangelio del éxito, el evangelio de la popularidad, el evangelio del glamour. No este evangelio. Y hacen todo lo demás. Entonces nosotros tenemos que volver a los requisitos de Jesús. Tenemos que ver qué era lo que Jesús nos pedía para asegurarnos que estamos caminando sobre sus pisadas y que lo estamos siguiendo en verdad. Mira, esta parte está buenísima. Los religiosos e hipócritas lo reducen todo a palabras. Mateo 15:7. Hipócritas. Qué duro era Jesús a veces. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Qué tremendo le habló Jesús a los religiosos, porque ellos todo lo reducen a palabras. Les dijo: de labios me honran. Todo es palabra. Ay, sí, yo te amo, Señor, amén, aleluya. Creen que por cantar te amo, te adoro, mandan por ahí una lágrima de cocodrilo, listo. Pero sus corazones están lejos, lejos, muy lejos. El religioso lo reduce a palabras, pero no está dispuesto a tomar decisiones. No está dispuesto a ponerlo en práctica, porque a la primera hora que tiene que elegir entre Dios, entre agradarlo, entre obedecerlo, entre cumplir su propósito o la fiesta de 15, va a estar la fiesta de 15. O me vino la tía Juanita, o es el cumpleaños de... Uno dice, por pavadas, es que así tú ves. Yo puse un mensaje en la página de Facebook de la iglesia, que nuestras decisiones determinan dónde está nuestro corazón. Cuando tú tienes que elegir entre dos cosas, tu corazón va a elegir lo que más te gusta y lo que más amas. Por eso me ponía triste cuando yo pensaba que hay cristianos hoy en día que cuando tienen que elegir en estar en la presencia de Dios o quedarse, sí. Uno se imagina y dice, qué buena onda, todos en casa, vinieron los amigos, la picada, la cervecita, la pizza, las mujeres ahí chusmeando y los hombres ahí rascándose la panza viendo el partido. O voy a la iglesia y adoro al Señor. ¿Sabes qué? Muchos dicen, y nos quedamos. Ese es un ejemplo. Y así siempre que tenemos que tomar una decisión, siempre que tú te ves ante una decisión donde en tu corazón tú tienes que decidir, hago lo que Dios quiere, hago lo que Dios me pide, honro a Dios con mi vida, o hago lo que yo quiero, hago lo que me da placer. Ahí es donde entra el niégate a ti mismo. Pero si yo no aplico el niégate a ti mismo, yo voy a justificar mis decisiones. Y bueno, Dios es bueno, el barba no se enoja. Y empezamos a justificar cuando en nuestro corazón sabemos que estamos eligiendo lo que queremos a lo que Dios quiere. Y cuando pasa eso, contristamos a su espíritu. Cuando pasa eso, no estamos siguiendo a Jesús. Y eso, no esperes a que venga Isis y te diga, te corto la cabeza, porque tal vez no va a pasar. ¿Dónde es donde somos probados? ¿Dónde es donde Satanás mira nuestro calibre, donde mostramos de qué estamos hechos? En las pequeñas decisiones. Por eso Jesús dijo, el que es fiel en lo poco, yo sé que va a ser fiel en lo mucho. Y yo sé que si ese cristiano en esa pequeña decisión dijo, yo voy a honrarte, Señor, aunque su decisión no cambiaba
el curso de la historia. ¿Se entiende? A veces mis decisiones no van a cambiar el curso de la historia. O sea, si vos no venís el domingo, no va a pasar nada. No es que la iglesia no va a andar, no es que se van a perder las almas, no. Pero una pequeña decisión es vista, porque Dios pesa las intenciones del corazón. Eso significa caminar bajo la mirada de Dios, queriendo agradar a Dios en todo. Y cuando eso rige en tu corazón, ¿sabes qué? Ahí es cuando Dios dice, este es mi hijo amado, en quien mi alma se complace. Dios se complace en ese tipo de hijos. Y por esa simple razón, mis decisiones, aunque no van a cambiar al mundo, yo voy a hacerlo porque yo quiero complacer a mi Señor. Eso es lo que tiene que pesar en un verdadero hijo de Dios. Porque si a veces pensamos, es que lo que hago no está tan mal o no va a pasar nada, entonces somos religiosos. Porque vivimos en base a la reacción de los acontecimientos, no a la mirada de Dios. Juan 12:24. La muerte al yo es el secreto de la unción. El poder de la vida y la muerte y el poder de la multiplicación. Mira qué tremendo es el poder de la vida. Escúchame bien. Cuando Moisés se enfrentó a los magos de Egipto, hicieron los trucos, la vara se convierte en víbora, bueno. Y en las plagas, lee bien en tu Biblia, ellos empezaron a imitar. El agua se tornó roja, los peces se morían, y ellos hacían lo mismo. ¿Qué no pudieron imitar? La muerte la podían imitar, los trucos también. No pudieron crear vida. No pudieron crear vida cuando convirtió el polvo en piojos o las ranas. No pudieron crear vida porque el poder de la vida solo lo tiene Dios. El poder de crear de la nada. Ese poder creativo, ese poder de multiplicación solamente se obtiene. Es el poder de la resurrección. Por eso la Biblia dice, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, el poder de la resurrección, mora en vosotros, el espíritu de aquel vivificará también vuestros cuerpos mortales. O sea, les va a dar vida. El poder de la vida está en el Espíritu Santo. Pero ¿cómo se obtiene ese poder de resurrección? Juan 12:24 dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo, nosotros, no cae a tierra y muere, se queda solo. Esterilidad, muerte, no produce nada, hay muerte. Lo opuesto a que el mundo piensa. Por eso Jesús dice, el que busca su vida, la perderá. Pero el que pierde su vida por mí, la hallará. Entonces dice, si vos no morís a ti mismo, no morís al mundo, no morís a tus deseos, vas a quedar solo. Entonces, sos infructífero. No vas a tener el poder de la vida. Te quedas solo, listo, y muere. Eventualmente va a morir esa persona. Ahora dice que se va a caer muerta. Sí, no. Puede ser que caiga muerta físicamente, pero no habla de esa muerte. La muerte espiritual, que es estar alejado de Dios, estar alejado de sus principios. Hay gente que tiene un tremendo llamado. Hay gente que le han dado profecías, que le han dado palabras, que le han dicho vas a alcanzar las naciones. Pero cuando tú ves sus vidas, hay muerte. ¿Por qué? Porque nada de eso se creó, nada de eso fructificó, nada de eso se multiplicó, se expandió, porque no está el poder de la vida, porque ese grano de trigo no murió. Esa persona no llevó su vida a la muerte para entonces
llevar mucho fruto. Dice, se queda solo, pero si muere, entonces lleva mucho fruto. Poder de la vida. El grano muere, es como sobrenatural. Tú entierras un grano y empieza a morir. Pero cuando muere, surge la vida y sale la planta. Y ese grano solo, cuando salen las plantas de una fruta, tiene 100 semillas. Se multiplica. Es el poder de la resurrección, el poder de la vida y el poder de la multiplicación. Y eso se aplica a todo, a tu economía, a tu familia, a tu ministerio, a tu vida espiritual. Hay gente que vive en un desierto espiritual, seca, muerta. ¿Por qué? Porque se ha negado a morir. Porque pone primero sus deseos, pone primero su bienestar, su comodidad, o la de su familia, o su bienestar económico. Hay gente que nunca respondió a su llamado porque dice, no quiero padecer hambre, no quiero tener frío, no quiero que mis hijos sufran. Y nunca respondieron al llamado de Dios porque querían una seguridad económica. Qué tontos, porque no saben que Dios es la seguridad mayor que puede tener una persona. Es el mejor inversionista, es el mejor socio que puedes tener. Nunca te va a dejar. Pero cuando uno no muere, se queda solo. Solo, no fructifica, no crece. Eventualmente ese grano empieza a morir. Empieza a morir la fuerza espiritual, empieza a morir los sueños, empieza a morir la visión, empiezan a morir las ganas, empieza a morir la energía. Y cuando se encuentra en su vida, se encuentra solo y sin haber fructificado. Por eso es importante este mensaje, entender que si nosotros queremos en verdad alcanzar nuestro potencial en Cristo, nuestro llamado, cumplir nuestro propósito al máximo, tenemos que aprender que es a través de la muerte, a través del despojarnos de nuestros propios deseos, de nuestra vanidad, de nuestra seguridad, de nuestra comodidad, de decir, hágase tu voluntad y no la mía, Señor. Eso es una lucha diaria, porque diariamente te vas a ver confrontado por Dios, por decir, hago esto, Señor, o hago lo que yo quiero. Todo el tiempo. En pequeñeces. A veces le digo, Carolina, ¿y querés venir a la reunión de hace frío bárbaro y hay que venir con los bebés? Y recién se habían salido una enfermedad. Y dicen, no, yo voy a ir. Aunque vengan los nenes y haga frío, aunque vayan los nenes. Pequeñas decisiones que tomamos, que nadie las ve, Dios las ve. Son una constante autonegación de uno mismo, de mi deseo, mi voluntad, aún de mi instinto natural o maternal o de protección. Tiene que pesar y reinar la voluntad de Dios, porque yo sé que estoy sembrando lo mejor en mis hijos. ¿Qué mejor lugar pueden estar? Si hubiera un terremoto en Buenos Aires o Cristo viniera, me gustaría que me encuentre en su casa. No comiendo pochoclos frente a un televisor. El que ama su vida la perderá, pero el que pierde su vida por causa de mí la hallará. La muerte al yo es lo único que me garantiza el poder de resurrección para llevar mucho fruto. La unción para producir vida. Juan 12:25 dice, el que ama su vida la perderá, pero el que aborrece su vida en este mundo, mira qué tremenda palabra, no dice el que, bueno, el que no se mete un poco con el mundo, que no va a los boliches, no, el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guarda.
Pero si uno sigue amando su vida aquí, si uno sigue pensando en uno mismo, en lo que me da placer, en lo que me hace sentir bien. Hoy escuchaba, mientras comíamos, Carolina hacía zapping, y salió un actor o no sé, algo, y decía todos mis problemas y mi vida, y le decía, bueno, y en resumen, ¿por qué haces todo esto? Para disfrutar. Carolina dice, saca eso, para disfrutar. ¿Viste? Se echó